buenos días. Les mando un saludo a todos los amigos del Recreo Deportivo desde Canadá y gracias al filósofo, al iluminado y al gurú por traernos un tema agradable cada semana. Que sigan haciendo deporte. Chao. Buenas noches, buenas tardes y buenos días a todas las personas que nos ven en el Recreo Deportivo. Y he comenzado la noche hacia el día con una razón muy clara, y es que hoy nuevamente vamos en un capítulo del Recreo Deportivo invertido. ¿Qué significa invertido? Y es que estamos conociendo un poco más a los entrevistadores del Recreo y fundadores del programa. Y los hemos convertido en entrevistados para saber un poco más de sus vidas, su relación con el deporte y obviamente pues acercarnos un poco más de alguna manera a cómo son, que a todos nos interesa saber cómo son. Entonces hoy, primero que todo, quiero agradecer a la persona que nos envió este video tan maravilloso, muy inspirador. Muchas gracias. Y segundo, dar las gracias nuevamente al periodista que está con nosotros, al aclamado periodista que nos acompaña en esta trilogía de autobiografías. Periodista, buenas noches. Muchas gracias, gurú. Qué alegría estar acá otra vez. Muy bueno, me alegra mucho. Con todo y que tiene camiseta de la selección mexicana, para adelante, ¿no? Y hoy el capítulo es nada más y nada menos que una entrevista al iluminado. El iluminado que nos ha acompañado desde el capítulo 1 del Recreo Deportivo y que ha estado con nosotros en todo este proceso para hoy llegar al capítulo 87, filósofo, ¿correcto? ¿Hoy? Correcto, 87, sí. Entonces, vamos a arrancar con una entrevista al iluminado, y lo primero es pensar un poquito en iluminado, iluminar, illuminati, iluminado. Tiene que ser una luz muy iluminante. Si quiere, bajármelo un poco la luz, entonces no iluminemos tanto, sino bajemos un poco más a Ahí aterrizó otra vez. De luz para que no haya iluminado. ¿Y me oye? Perfecto, perfecto. Es que está inestable la conexión. Vamos a ver si nos puede trabajar bien. Bueno, entonces yo le preguntaba para comenzar el programa, ¿qué es lo que a usted lo ha iluminado en la vida? Algo que lo recuerde, que lo haya iluminado de manera profunda en la vida. Comencemos con eso. Que me haya iluminado en la vida, una pregunta bastante compleja. Sí, algún viaje, algún lugar, algún deporte, algún momento de la vida que lo haya iluminado. Uno siempre tiene momentos especiales que le marcan a uno caminos. Pues digamos que una conexión importante con alguna otra dimensión que pueda existir sobre esta tierra, yo creo que se puede lograr en las montañas. Y en las montañas principalmente cuando uno está caminando por un largo periodo de tiempo, y principalmente cuando va caminando solo, porque eso tiende a convertirse en una especie de proceso de meditación, y creo que eso puede ayudarle a uno a conectarse, sí, con otras dimensiones. Eso yo creo que las caminatas en las montañas. Oye, interesante. Caminar en la montaña solo es un momento muy especial para usted. Wow. Y me imagino entonces que a usted le gusta y con frecuencia va a montañas para caminar solo. ¿Ha estado en muchas montañas por Colombia, fuera de Colombia? ¿Dónde ha estado? Yo estuve en Nepal, también en Colombia he estado en el Cocuy, en algunas montañas, pero digamos que en un sitio que se podría llamar exótico, estuve caminando en Nepal. Principalmente hice dos caminatas, una que es la que sube hasta el campamento base del Everest. Hice otra que se llama el Annapurna Round Trek, que es caminar alrededor del monte Annapurna. Y pues sí, digamos que fueron momentos de bastante inspiración. Ese Annapurna es otro de esos picos famosos de más de 8.000, ¿no? El Annapurna es un pico de más de 8.000, exacto. Bastante complejo en su ascenso. ¿Y esos campamentos base son como a qué altura más o menos? Para tener una idea. El campamento base del Everest está a 5.600 algo. Está al lado de un monte que se llama Kalapatar. Y entonces pues son condiciones, ahí es donde llegan las excursiones. La llegada no es tan sencilla, entonces yo me imagino cómo será después llegar hasta el pico del monte. Debe ser una cuestión compleja que algún día vamos a hablar con alguien que ha llegado a algún 8.000. Pero iluminado, venga, una pregunta interesante sobre eso. Periodista, ¿usted quería preguntar algo? Discúlpeme. Sí, quería preguntarle al iluminado, ¿qué lo inspiró para irse hasta Nepal? Sí. Hasta allá, ¿por qué tan lejos? O sea, ¿por qué no se subió al Cocuy, al Ruiz,
a la Sierra Nevada de Santa Marta. ¿Por qué O hasta la Nepal? quebrada La Vieja en Bogotá, ahí también que se va para Guadalupe, ¿no? Y Monserrate. Pues digamos que básicamente la idea era conocer una cosa totalmente diferente a lo que uno está acostumbrado a ver, porque es una experiencia donde uno puede llegar, no es imposible, es bastante sencillo llegar, pero nosotros acá en Colombia no estamos como tan familiarizados con un destino de esos. Entonces sí realmente es conocer otras culturas, otras formas de ver la vida, y creo que es una experiencia ideal para hacerlo. Entonces, ese fue como el proceso que me llevó a visitar Nepal. Pero Iluminado, usted se preparó, porque usted no es que sea pues un escalador profesional, usted es un deportista normal, amateur, como todos nosotros, le ha gustado siempre el deporte, pero usted se tuvo que preparar para ir allá, o usted un día dijo, arranco, coordino, y con su preparación normal se fue preparado de esa manera. ¿Cómo fue? Pues yo estuve montando bastante en bicicleta y hice un par de visitas al Nevado del Cocuy, y también estuve acampando en esta laguna que queda en Iguaque un par de veces. Guaque, claro. Como El páramo, la del páramo. exacto, como adaptándome un poco a la altura y adaptándome un poco al frío y adaptándome un poco a la caminata, que es un deporte diferente al ciclismo, pero con una exigencia cardiovascular importante. Entonces sí tuve que hacer una preparación. Iluminado, ¿y en Nepal tenías algún contacto, una persona que conociera el país, o fue una llegada así como dando palos de ciego? ¿Cómo fue la cosa? Pues había una persona que iba con nosotros que había ido ya varias veces a Nepal. Él había estado en unas 5 o 6 oportunidades en Nepal y era conocía el terreno, digamos, y él me habló bastante de la experiencia, entonces eso también me llamó la atención. Y entonces pues no iba tan a la ciega, digamos, ya iba Okay. con terreno preparado para el proceso. Iluminado, ¿y cuánto se demoró en esas? ¿Cuánto se demoró desde la ida, la llegada, la subida, la vuelta al lago? O sea, la montaña? ¿Cuánto fue ese viaje? El viaje, digamos que salimos, ¿Es usted o qué? ¿Ahí en esa foto? ¿Ese es usted? no, esa es otra persona que iba con nosotros. Eso es morral con persona, no persona con morral, ¿no? Qué Sí. cosa tan impresionante. Y porque llevamos todo el equipaje, porque uno sube la montaña. A ver, el proceso es un proceso de llegar, nosotros llegamos a Nueva Delhi, y desde Delhi agarra uno un avión hasta Katmandú. Y en Katmandú es una ciudad caótica, de gente que piensa muy distinto a uno, realmente se encuentra en el choque cultural, es gente, podríamos decir, muy relajada, que ve la vida con mucha sencillez. Y de ahí tomamos un avión, una avioneta, más bien, hasta el sitio donde partía la excursión, que se llama Lukla. Es un pueblo que es donde llegan desde donde arrancan la mayoría de las expediciones que suben al Everest. Entonces ahí aterriza uno y de ahí arranca uno a caminar. Entonces ese primer trek, o esa primera caminata, fue una caminata de una semana larguita, en ascenso. Hace uno jornadas de 6 horas más o menos, entre 5 y 6 horas de camino, y llega uno a los poblados y duerme, descansa, porque no hay mucho más que hacer. Son poblados muy primitivos, digamos. Generalmente de piedra, las casas son de piedra, y la comida es muy básica. Ellos comen mucha lenteja, mucha selga, arroz basmati, y con eso, ese es digamos, como el menú diario. Ya, wow, la alimentación. Y Pero Iluminado, venga, uno para llegar a eso, la pregunta es clara, usted obviamente ha sido siempre una persona deportista. Toda la vida, desde que yo me acuerdo usted del colegio, usted siempre fue una persona deportista. Para uno llegar allá y pegarse ese viaje, uno tiene que tener condiciones físicas de deportista, ¿o no? Eso no es para cualquier persona hacerse ese viaje, o si es algo más generalizado. depende de qué tan a fondo lo quiera hacer uno, porque, digamos, hay gente que lleva personas que le cargan el equipaje, entonces es un poco más sencillo, más fácil hacerle las jornadas. ¿Esos Si son los uno- famosos sherpas?
El Sherpa es una etnia. Ya, vale. De Es acuerdo. una etnia y dentro de los Sherpas hay guías. Ya. Pues es gente que conoce muy bien las montañas y que ese es su negocio, es su forma de vida, ¿no? Entonces, pero volviendo al tema, sí, uno sí tiene que tener cierta condición física y adicionalmente cierta condición mental, porque se mete uno a la montaña y comienza uno a subir y se tiene que olvidar de que hay civilización durante un periodo de tiempo que puede ser 15, 20 días. Y cualquier problema físico que tenga uno, pues es un problema para regresar, porque uno va subiendo, subiendo, no hay carreteras transitables, por lo menos en esa época en la que lo hice yo. Entonces, uno tiene que ir preparado mentalmente para soportar pues el frío y la altura, ¿no? Y la Digamos, alimentación. sí, Iluminado, digamos, hay algunos campamentos en el camino, digamos, por ejemplo, que uno dijera, uy, me doblé un tobillo, necesito un par de días de reposo, los demás pueden continuar y uno se puede quedar en un campamento, o esos son carpas y, mejor dicho, No. sálvese quien pueda. No, son poblados, son poblaciones muy Hay pequeñas. poblados, ok, listo. Son poblaciones pequeñas de muy poquitos habitantes con una infraestructura muy básica. Entonces, si uno se dobla un tobillo o tiene algún problema físico, pues le toca esperar ahí, pedirle a alguien que lo ayude a bajar en una mula o en algún animal que le ayude, o inclusive hay veces que suben helicópteros y bajan a la gente si tienen algún problema un poco más complicado. Pero pues son viajes costosos y entonces es preferible no hacerlo, no tener problemas físicos. O sea, mejor no troncharse un tobillo, es mejor no troncharse. Iluminado, yo le quería preguntar, bueno, primero, ¿eso en qué año fue y si lo volvería a hacer? ¿O a dónde se iría mejor hoy en día? Eso fue en el año 90, en el año 2010. ¿Lo volvería a hacer? Tal vez sí, poco más consciente de lo que implica. Yo un día estaba durmiendo en una cama a menos 5 grados centígrados, algo por el estilo dentro del sleeping. Y yo dije, miércoles, pero ¿yo qué estoy haciendo acá? ¿Cómo llegué aquí? ¿Yo qué vine a hacer acá? Pero lo que pasa es que sí es un proceso de pensar mucho, porque es que el primer trek fue más o menos de una semana larguita, y el segundo ya fue un trek de 28 días, caminando diariamente y viviendo en condiciones de altura, que a la altura el metabolismo funciona diferente. Uno duerme mucho menos, y come menos también. Entonces, si realmente uno funciona diferente el organismo. Entonces, yo sí lo volvería a hacer. ¿En dónde lo haría? Tal vez buscaría otro trek. Hay muchos treks allá en Nepal. Hay una infinidad de caminos que uno puede caminar y conoce uno gente realmente diferente de todas las nacionalidades. Conoce rusos, conoce australianos, conoce canadienses, y la gente va en otro cuento. Es decir, no hay competencia en cuanto a los equipos que lleva uno, no hay ningún tipo de competencia. La única competencia es llegar a los sitios a los que uno quiere llegar y llegar bien. Entonces se conoce, se habla mucho, se lee mucho, entonces es una experiencia bien interesante. Muy interesante, Iluminado. Yo le iba a decir, ¿Alcanzó a encontrar, Iluminado, una diferencia entre caminar ahí y caminar en Colombia? O sea, ese otro ambiente le da a uno un plus, ya que está uno de pronto más atento a lo que lo rodea, o no Sí. necesariamente. pronto Sí, a que no lo roben, caminando, de pronto a que no lo roben. y la primera es que uno va como con la certeza de que no lo van a atracar en el recorrido. Porque Nepal, a pesar de que tuvo una guerra complicada interna, hoy en día ya eso no se ve. No, pues por lo menos en la época en la que yo estuve no se veía, no sé actualmente cómo sea, pero creo que sigue siendo igual porque realmente la industria principal de ellos es el turismo. Claro. Entonces va uno con la certeza de que no van a robar, y adicionalmente sí es gente diferente la que uno se encuentra, a pesar de que los montañistas en general, como lo pudimos ver con nuestro invitado que tuvimos hace algunos programas, es gente diferente. O sea, al que le gusta la montaña vive como en otro cuento diferente al que le gusta el mar o al que le gusta
bueno, no el mar, pero sí al que le gusta, pues no sé, el automovilismo, es gente que vibra diferente realmente. Entonces, Combinado, ¿qué otras diferencias puede uno encontrar? Pues realmente pues hay mayores alturas, entonces eh, esa es una diferencia importante. Y pues la gente, los nepalíes son personas bien particulares. bueno, pero está bien. Mire, yo lo que quería preguntarle es muy interesante esta historia que nos cuenta de esa iluminación de su vida, caminar. Eso es como el poema de Antonio Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y usted haber dicho, Benito, caminar por montañas y arrancar por montañas colombianas y terminar, miren, en esas montañas tan impresionantes en Nepal, tremendo. Entonces, usted ha sido un deportista históricamente. Y está claro si este momento de iluminación que tuvo usted hace 10 años de irse para allá, ahora lo voy a llevar al pasado para que nos cuente un poquito de cuál fue esos primeros momentos de iluminación suya con el deporte cuando usted era niño. ¿Por qué se volvió usted cercano al deporte? ¿Qué fue lo que lo atrajo? ¿Por qué? Cuéntenos ahora ese momento a ver cómo lo conectamos. Pues yo haciendo el ejercicio que me acaba de preguntar usted, yo me devolví en el tiempo y realmente uno a veces trata de recordar cuál es el recuerdo más antiguo que tiene. Y yo realmente el recuerdo más antiguo que tengo es jugando fútbol con mi padre ahí en un apartamento en que vivíamos cuando yo tenía un año o algo por el estilo, yo creo. Y él me pateó un balón y yo lo rematé y le pegamos a un jarrón y lo rompimos. Y él me dijo, uy, ahora nos va a regañar tu mamá. Ese es como el primer recuerdo que yo tengo de mi infancia, ¿Su jugando. padre era hincha de qué equipo? Él era hincha del Deportivo Cali, a pesar de que él me decía que cuando él estaba chiquito había otro equipo y que se llamaba el Boca Juniors de Cali, o yo no sé, algo así por el estilo. Inicialmente fue hincha del Boca Juniors, pero realmente él era hincha del Deportivo Cali posteriormente. Y tengo otros recuerdos también con respecto al deporte, y es cuando salió el álbum de 1970, yo iba a cumplir 5 años en esa época, y salió la lámina de Pelé. Entonces me acuerdo mucho de ese instante en el que salió la lámina de Pelé. Entonces digamos que yo tengo recuerdos, y adicionalmente hay algo que digamos, me es muy familiar con el deporte, y son los olores. Es una cosa particular, no sé si a ustedes les pasa. Entonces, por ejemplo, del fútbol yo recuerdo mucho el olor del balón de fútbol, de la grama, del pasto mojado, El pasto mojado, eso sí es impresionante, ¿no? Sí. de las pomadas para calentar los músculos. Sí. Recuerdo mucho, por ejemplo, en alguna oportunidad que nos regalaron un juego de béisbol, me encantaba el olor de las manillas, que era de cuero. Como cuero. Entonces yo cogí el olor de la pelota y del bate. Entonces, digamos que el deporte lo tengo también muy asociado con el tema de los olores, como muy sensorial. Entonces, sí, digamos que ese Mundial de 1970 lo recuerdo mucho porque jugábamos con mi hermano fútbol y mi hermano decía, bueno, yo me pido ser Félix, que era El arquero. del... Que era malísimo, el arquero de Brasil. Entonces yo quedaba aburrido y yo decía, miércoles, entonces yo qué me pido, y pues obviamente él se pedía Brasil, entonces yo decía, bueno, entonces yo me pido Inglaterra. Entonces le cogí Gordon Banks. Gordon Banks, sí. Entonces también le cogí como cierto aprecio, cierto cariño a la selección inglesa. Y después, digamos que después todos los recuerdos de instantes de mi vida están asociados con mundiales. Entonces, por ejemplo, el Mundial del 82 lo recuerdo mucho porque cuando los cursos remediales en el colegio y llegaba la época de vacaciones, entonces uno como que decía, bueno, ahora nos vamos, ojalá que nos suelten temprano para poder ir a ver los partidos. Entonces, esto iba como muy relacionado con los mundiales de fútbol. Qué bueno. Miren, Sí, entonces, esto está amarrado a los mundiales, por lo que estamos oyendo. ¿En qué momento aparece Santa Fe en el mapa? Santa Fe, pues es una vaina extraña porque inclusive, pues mi padre siendo hincha del Cali, él trató de inculcarme ser hincha del Cali, pero yo creo que tuvo mucho que ver en alguna oportunidad que me regalaron el primer uniforme, la primera camiseta de fútbol que recuerdo que me regalaron, y era roja. Era un uniforme del Santa Fe muy rústico, digamos, porque pues en esa época no éramos como tan profesionales en el tema de los uniformes, pero sí era una camisetica de Santa Fe, entonces yo creo que por ahí como que le cogí cariño al rojo y me metí por ahí.
después me volví hincha de Santa Fe. Interesante. Oiga, y yo le cuento una cosa, cuando el periodista era chiquito, yo le regalé una camiseta de Santa Fe con la misma estrategia, a ver si lo lograba de alguna forma No simbólicamente. funcionó. Y no funcionó tampoco, estimado iluminado. Oiga, No funcionó. iluminado, y yo le quería hacer una pregunta parecida a la que le hicimos al gurú la vez pasada. Bueno, Santa Fe duró 37 años en blanco. ¿Usted cómo se mantuvo tanto tiempo ahí, en la fe, cardenal? Pues le tocó ir al Nepal, imagínese, a caminar Sí. para espiritualmente relajarse y Ay, equilibrarse. Dios. Pues es una buena pregunta. ¿Cómo hice yo para mantenerme firme ahí? Pues lo que hace que yo, pues digamos que cuando chiquito en el 75 alcanzamos a ser campeones, entonces como que uno logró apaciguar un poco esa sequía, pero lo que pasa es que yo comencé a asociar gente, a los hinchas de Millonarios como que les cogía cierta antipatía por los lugares que había partidos de fútbol y eso. Entonces, eso me hacía hacerle más fuerza a Santa Fe. Era como un proceso como de retroalimentación de que era como un reto, como un desafío. Y yo me acuerdo mucho que yo siempre los lunes abría el periódico por la mañana para mirar en qué posición iba Santa Fe y siempre miraba la de Santa Fe y la de Millonarios. Ok. Coincidencialmente Santa Fe siempre estaba por debajo de Millonarios. Ay, no. Todavía. Iluminado, y una pregunta, todos siempre tenemos obviamente un gran equipo, pero a veces tenemos también un segundo equipo. Su segundo equipo, por eso recuerdo que usted tiene, por ejemplo, con su padre, usted tiene un cariño especial por el Cali. ¿El Cali puede ser su segundo equipo o no? El segundo equipo mío, pues sí, tengo un cariño especial por el Cali. Y me gusta mucho, por ejemplo, también el Junior por la ciudad, por Barranquilla, que me encanta. Me gusta mucho también el Nacional por su estructura, por su seriedad como equipo. Entonces, digamos que esos tres equipos serían mis segundos equipos, ¿no? Ya, wow, interesante. Sus segundos, sus terceros y sus cuartos. Tiene un rango importante. ¿Y algún equipo internacional iluminado, así como que esté por encima de todos los demás? Internacional, pues me he vuelto muy seguidor de la liga inglesa y de la liga española. Me encanta el fin de semana escuchar todos los partidos de la liga española. Yo pongo desde las 7 de la mañana, pongo las emisoras españolas y me encanta oír. Me gusta mucho el Real Madrid por su historia, y además que por solidaridad con mis sobrinos que son fanáticos, seguidores del Real. Correcto. Pero digamos que en general me gustan son las ligas, más que los equipos. Ok. Entonces me gusta todo el tema de la historia de los equipos y digamos, de la liga inglesa me encanta, por ejemplo, seguir un juego que se llama Fantasy Premier League, que uno arma su equipo con los jugadores de los equipos de la liga. Entonces le hace seguimiento dependiendo del rendimiento de cada uno de ellos. Uno obtiene ciertos puntos y uno puede ir siguiendo en qué posición va a nivel mundial. Y entonces con mis sobrinos entramos a unas ligas acá que uno hace un aporte de dinero y entonces todas las fechas uno le hace seguimiento muy específicamente a cada uno de los jugadores. Entonces más que equipos me gustan son las ligas. Muy bueno, muy bueno. Oye, Sí, hablando de eso, como usted es el iluminado, y hemos hablado de qué lo iluminó en la vida, como ese viaje, qué equipo lo iluminó en sus comienzos, estamos hablando de su inicio, de su relación con el deporte. Ahora le pregunto, ¿qué personaje lo ha iluminado? Para mí, iluminado desde la perspectiva inspirado a nivel de deportistas. ¿Qué deportista usted lo ha iluminado? Que usted diga, ¡uy! Me inspira. De deportistas, pues la verdad, cuando chiquito me encantó durante mucho tiempo Pambelé Pambelé. y Rocky Valdés, tal vez más Rocky Valdés que Pambelé, porque Rocky tenía una historia de pescador y yo recortaba todos yo cogía los diarios, los periódicos, y en esas peleas contra Carlos Monzón, y yo recortaba
todas las crónicas de la vida de Rocky Valdés y todo eso, entonces me encantaba. Pero últimamente he seguido mucho a Rafael Nadal. Me Ok. parece un tipo de una fortaleza mental envidiable, no solamente para un deportista, sino para cualquier actividad que tenga uno en la vida. Es tipo realmente que lo inspira a uno mucho. Interesante. Muy Sí, no, interesante. claro. Y mire que Nadal tiene cosas parecidas a usted. También es hincha del Real Madrid. Ah, sí, pensaba que era hincha del Mallorca. No, del Real Madrid. No, del Súper Real hincha Madrid. del Real. Súper hincha del Real. Pero bueno, Iluminado, qué buena historia nos ha llevado usted en este proceso. Y ahora hablemos del Iluminado que practica deportes. Yo me acuerdo de usted chiquito, yo me acuerdo que usted montaba mucha bicicleta, me acuerdo que también jugó, creo que era squash. Y me acuerdo usted obviamente de fútbol, jugaba mucho fútbol también. Me acuerdo usted como arquero y como defensa lateral. Me acuerdo muchísimo de esos momentos de gloria en que éramos del mismo equipo. ¿Qué está practicando ahora y todavía practica deporte? Pues ahorita estoy como buscando nuevamente la energía interna para retomarlo, porque con la pandemia como que he dejado un poco de lado el deporte. Por eso era que en el programa del experto yo le pedí un consejo con respecto al Ah, sí. ¿A la cómo fuerza de voluntad? era más importante la fuerza de voluntad, la fuerza de la mente, y cómo hacía uno para que la fuerza de voluntad se sobrepusiera a la mente, que a veces le juega a uno malas pasadas. Entonces, pues últimamente he hecho atletismo, digamos trote, estoy haciendo 5 kilómetros y algo de barras. Me gusta hacer barras en un parque que queda aquí cerca. Sí, claro, a mí me ha encantado el squash. Jugué mucho squash con gente, mucha gente practiqué el ciclismo bastante también. Últimamente lo he dejado un poco de lado porque por cuestiones más que todo como de seguridad, porque es que le cogen un poco de temor a competir la carretera con los carros y con Ujú. tanto atraco que hacen acá en Colombia. Me ha gustado mucho el fútbol. También le cogí respeto porque me fracturaron tibia y peroné. Eso, o sea, la gente desahoga sus rabias contra el rival. Pobre Entonces, rival. entonces esa fractura y tibia y peroné me De sacó del acuerdo. fútbol. Pero sí, pues digamos que hoy en día estoy como trotando un poco. No tanto como Iluminado. debiera, Sí. pero voy Iluminado, a... ¿tienes por ahí alguna anécdota con algún deportista que te hayas encontrado, no sé, en un aeropuerto o en algún lugar, de pronto algo así, algo interesante? Sí, sí, yo pues una vez me encontré con Falcioni, estaba yo en Buenos Aires y el equipo que él dirigía en esa época creo que era, si no estoy mal, creo que era el Independiente. Estaban hospedados en el mismo hotel en el que estaba yo. Entonces yo dije, hijo de madre, este es mucho personaje, Falcioni, y el tipo estaba sentado ahí al frente del hotel tomándose tomándose algo y yo vine y me le senté, lo saludé. Dije, no, este tipo pues me va a hacer de pronto mala cara y me va a sacar. Y el tipo me saludó súper efusivo Ah, ¿Sí? sí. y yo me senté a conversar con él y estuvimos conversando yo creo que como una hora o más de una hora y hablando de todos los temas de las anécdotas de cuando él estuvo en el América y realmente pues yo quedé sorprendido de ver el tipo tan simpático que es Falcioni. Entonces yo creo que es eso y básicamente eso sí, yo creo que Qué buenísimo. deportistas, y una vez que nos encontramos con Gotardi, Uf, Mm. con el Sensei íbamos saliendo de un equipo. grande Gotardi, grande, grande Íbamos Gotardi. saliendo de un partido de fútbol del equipo de exalumnos en donde jugábamos con el gurú también y donde también compartimos con el filósofo en muchas oportunidades y venía Gotardi en un carro blanco recién recuperándose de la lesión y el sensei que era nuestro compañero de fútbol pues se le tiró al carro a saludarlo y puso una cara así como de susto, pero era nuestro ídolo en esa época. Uy, grande, grande Gotardi. Tal vez en vida ha sido el héroe más grande que yo he tenido. También uno de tus más grandes, ¿o no? Iluminado, como héroe. Sí, 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 nos dio muchas alegrías. Muchas alegrías, Gotardi. Oiga, Iluminado, yo le tengo una pregunta, es, bueno, usted ya llevan 87 capítulos acá en el recreo. ¿Qué personaje de los que ha venido acá lo ha iluminado? ¿Cuál lo ha Uy, Muy inspirado? buena. pues, uy, es una buena pregunta a todos. La verdad, de cada uno de los personajes,
uno aprende algo. Y nosotros siempre, después de que hacemos el programa, nos conversamos con el gurú y con el filósofo y decimos, oiga, ¿qué tal este personaje lo que nos ha dicho? Entonces, pues, no, es que sí, todos, yo creo que dejar a alguno por fuera para mí sería injusto, pero a ver, si yo tuviera que inclinarme por uno, yo creo que me inclinaría por el experto, porque lanzó un par de frases que son contundentes. Una fue que uno siempre tiene que perseguir sus sueños. Eso fue impresionante. Y la otra fue que la fuerza que lo mueve a uno, pues es el amor. Esas dos frases fueron bien contundentes y creo que uno debería siempre tenerlas en cuenta para todas sus actuaciones. Muy bien. Bueno, señores, excelentes historias y quiero contarles que a partir del programa de hoy vamos a tener una nueva sección de preguntas. Y la sección se va a llamar, como todos pasamos por el colegio alguna vez y nos acordamos del amigo Baldor y sus problemas de álgebra y de matemáticas. Entonces la sección se va a llamar Al tablero con Baldor. Al tablero con Baldor es la nueva sección de preguntas del Recreo Deportivo. Y vamos a arrancar entonces esta primera sección de Al tablero con Baldor. ¿Preparados? Entonces llegan aquí las preguntas que mandan para el tablero con Baldor. Inspirados en la historia que nos ha contado el iluminado de su viaje por Nepal. Entonces nos acaba de mandar Baldor estas preguntas rapiditas y calientes, recién salidas del horno. Primera pregunta. Señores, ¿cuál es el deporte, ya que estamos hablando del recreo deportivo, el deporte oficial de Nepal? Una oportunidad cada uno. No pueden 2 o 3 porque es un solo deporte. Los voy a dejar a ellos que la digan primero, a ver, porque creo que tengo la respuesta. Yo quedé sorprendido cuando la leí ahorita. Es Pues, el deporte oficial. No sé si sea el más popular o no. El oficial. Yo supe que en 2000, no sé si fue 14, 15, el gobierno quería darle más dinero a un deporte que se practicara en todo el país. Y no sé si fue 2017 que llegaron a la conclusión que fue el voleibol. Este filósofo es una cosa. El voleibol. Es el voleibol, el deporte oficial de... Oiga, esto sí merece un 5 aclamado el filósofo, ¿no? Con el voleibol, el deporte principal. Impresionante. Pues me dejó callado, porque yo tenía otros dos en mente. ¿El cricket o el kabaddi? El cricket es el más popular. El cricket es el más sí. popular y el kabaddi también se juega más, se juega Sí, mucho. sí, El claro, más popular es el cricket, pero el oficial del país es el voleibol. Correcto. Impresionante. Periodista, ¿cómo le queda el ojo con el filósofo con esa respuesta? ¿Lo deja groggy o no? Yo, afortunadamente, el filósofo acertó porque yo estaba en blanco. Muy bueno, excelente. Ahí les dejo jugar voleibol si quieren ir a Nepal, deporte oficial. Un 5 compartido para los 3, por supuesto, ¿no? Claro, obvio, compartido. Claro. Tenemos que ver si es un 5 para cada uno o si es un 5 dividido 3. Entonces, no, 5 para todos, obviamente, con ese voleibol, porque era una sola oportunidad. Muy bien, los felicito. Y una última pregunta, esta ya es de curiosidad, esta ya no va pues, para puntaje, pero está dentro de Baldor. ¿Cuántos habitantes tiene Nepal? Uno siempre se imagina montañas, caminantes, escaladores. ¿Cuántos habitantes tiene Nepal? Yo le pongo 5 millones. Yo le pongo unos 20. Pues yo sé que Katmandú tiene como 800,000 y área metropolitana como 2 millones, algo así, pero no creo que sean mucho más de 10 millones, no sé. 10 millones. 29 millones de habitantes tiene Nepal. 29, 29 millones de habitantes. Increíble, yo también quedé... Bastante, wow. mucho más de lo que pensaba, la verdad. Sí, y ahí pegado que queda Tíbet 900,000 habitantes. ¿No más? Oh. Sí, no más. Interesante. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, pasamos... Los felicito por la inauguración de Al Tablero con Baldor. Espero que esto no les traiga recuerdos traumáticos de infancia. Y si los trae, es para sacar una sonrisa. Pues yo no sé si el periodista le tocó también Baldor o no. No, ya. ¿No? Ya me ¿No le tocó tocó Baldor?
Pero se No. acordaba de Baldor, leyó sobre los libros de Baldor, ¿no? Sí, 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 Ah, sí. Es que claro. a nosotros tampoco nos tocó, sino que era como Una al margen, leyenda. y como Y uno al margen curiosamente a que mí tampoco me toca, pero lo conocía perfectamente, ¿no? Bueno, tenemos que ir a la sección de tarjeta roja y gol de oro para cerrar el programa de hoy del Iluminado. Entonces arranquemos con el periodista, balón de oro Bueno, y tarjeta roja. bueno, gol de oro para el arquero de Australia que entró faltando en el minuto 120, bailando, Bailando. bailando bailando y todo, y tapó el penalti. Y Australia del Mundial. Y la tarjeta roja ¿no? a la dirección de Millonarios, a las directivas, que siempre nos falta 5 para el peso, siempre falta un poquito para el título. Otra vez ya pensábamos la final y no sé qué, y no se pudo. Otra vez, ¿no? Hay que reforzar el equipo con jugadores, yo creo que ya de más categoría, Un poco más de más peso. plata hay que meter. Bueno, muy bien, periodista. Vamos para el filósofo. Bueno, el gol de oro se lo quiero dar a nuestro amigo Roglic, que ganó el Dauphiné Libéré y viene muy bien para el Tour de Francia, que ya comienza dentro de pocas semanas, tal vez 3 semanas, 2 semanas, no, 3 semanas. Entonces, bueno, creo que se va a ver una muy buena batalla este año por fin contra contra Pogačar, ¿no? A ver si por fin se puede dar ese duelo que hemos querido ver y que no hemos podido ver. Para el gol de oro está preparado. Y la tarjeta roja, yo creo, tengo que adherirme definitivamente al periodista. Los directivos vendieron al Chicho Arango y pusieron a un muchacho de 20 años, después vendieron a Fernando Uribe, trajeron otro muchacho, y este año al comenzar el torneo vendieron a Emerson, y pues otro muchacho está ahí, pero eso no es suficiente, hay que meterle platica y más cuerpo al asunto. Para ellos, la tarjeta roja. Muy bien, filósofo, iluminado. Mire, yo comienzo con la tarjeta roja muy rápidamente. Toca movernos porque rápidamente, sí, con el tiempo. Rápidamente para el Perú, que nos sacó del Mundial y se quedaron ellos también por fuera. Nos hubieran dejado de ir, de pronto estamos nosotros celebrando hoy. Y gol de oro para la gente que sube cimas, que la vida es una sucesión de cimas y no se amilanan al verla tan alta y le dan. O sea, la cima no es solamente la cima de las montañas, sino cualquier tipo de meta que tenga uno que lograr para Bueno, ellos. Gol de oro. excelente. Bueno, yo le voy a dar la tarjeta roja también a Perú, porque tanta vaina nos sacaron y tampoco fueron nosotros, quedó Sudamérica solo con 4. Y le voy a dar el balón de oro al Iluminado para agradecerle todos estos años de amistad, Iluminado. Muchas Bueno, gracias muchas por gracias a todo, por ustedes. iluminar la vida y la amistad, excelente. Y vamos adelante. Y recuerden entonces que si con el deporte te mueves, mira el Recreo Deportivo cada jueves y suscríbete. Y muchas gracias, Iluminado. Muchas gracias, periodista. Chao, Señores, periodista, filósofo, cuídense un gusto mucho. estar aquí. Ni Gusto, me saludos. sueño el Tour de Francia que viene. Ya estoy pensando en amarillo. Cuídense mucho. Abrazo y gracias. Suerte, chao.